pues, si no hay nada más, si quieren empezamos con lo de... Sí. ¿Tuvieron chance de echarle un ojo al texto? A Cosmologías de India. Este libro es bien interesante porque, bueno, decía Leo, ¿no? Lo escribió Juan Arnao, un profesor que estuvo hace poco en la UNAM, ha venido varias veces. Él es sanscritólogo, traductor de Nagarjuna al español. Nagarjuna es uno de los lógicos o pensadores más importantes del budismo de la India, ¿no? Y se lo ha traducido al español, muy interesante, un tipo bastante curioso, aparte de hacer trucos de magia para mantenerse durante la carrera. Todavía los hace, tuvo un problema hace poco, desapareció en su departamento y tuvo que volver a su vieja profesión mágica, en vez de ser especialista de estudios orientales. Un tipo bastante curioso y que ahora hace un esfuerzo filosófico de remontarse más allá del pensamiento budista a una delineación general de las tres grandes escuelas del pensamiento en la India tradicional, ¿no? Evidentemente la parte del budismo es la más grande, la parte que es más detallada, pero las otras dos nos van a servir bastante también, ¿no? Vamos a ver al Vedanta, al Samkhya y al budismo tradicional o al budismo místico tradicional de la India, ¿no? Pero bueno, antes de eso, les recomiendo mucho, está en el fondo, ¿no? Entonces pues sale con descuentos para que tengan credencial de la UNAM, es bastante claro, en fin. Pues lo que hoy nos ocupa es el Vedanta, ¿no? Que podríamos pensar como la tradición más antigua o más fundamental del pensamiento de la India. Y claro, con la India hablamos de dos cosas, ¿no? Por un lado, hablamos de las tradiciones de los pueblos arios, de los pueblos indoeuropeos que llegan a instalarse finalmente en la península de la India, y luego queda otro misterio en el tintero, ¿no? Que son las tradiciones originarias de la India, ¿no? Se pensaba que mucho del pensamiento de la India estaba basado básicamente en los textos y en las ideas tradicionales de los pueblos arios, pero también hace no mucho tiempo empezaron a haber descubrimientos arqueológicos de edificaciones de cultura previa a la llegada de los arios, ¿no? El ejemplo de esto es una ciudad llamada Mohenjo-Daro, que se encuentra a lo que ahora sería el norte de la India, ¿no? Y que, pues, se remonta mucho más atrás que la llegada de los pueblos arios, mucho más atrás que los Vedas, y que algunos aseguran que en sus sellos hay ciertas señales de las deidades que no serían centrales en las religiones de la India, ¿no? Entonces, pues si lo que hay en la India es un reflejo de las tradiciones arias o un reflejo de lo que sea que era Mohenjo-Daro y la cultura que había ahí, o una idiosincrasia de los dos, pues es difícil saberlo. Pero pues por lo pronto el referente más importante son los Vedas, ¿no? Una colección de himnos, ¿no? Que, bueno, como vieron, tiene cantidad de temas litúrgicos y entre ellos también filosóficos, ¿no? Nociones generales sobre qué es, ¿no? Qué hay y cómo llegó lo que hay a ser, ¿no? O sea, cómo es que hay ahora algo y qué va a pasar después, ¿no? O para dónde va lo que está aquí, ¿no? En ese sentido, pues, vale la pena adentrarnos antes que nada al Vedanta para entender el pensamiento de la India. Porque aquí hay una cosa interesante, ¿no? Cuando pensamos en las tradiciones de la India, o en las filosofías de India, se utiliza un concepto de la tradición india, obviamente, que es el de darshana, ¿no? O sea, las escuelas filosóficas son consideradas darshanas. Y dentro de los darshanas hay darshanas de dos tipos. Hay darshanas, bueno, los mismos, nástica y ástica darshanas, ¿no? O sea, darshanas ortodoxos y darshanas heterodoxos, escuelas filosóficas ortodoxas y escuelas filosóficas heterodoxas. La diferencia entre las escuelas filosóficas ortodoxas y escuelas filosóficas heterodoxas va a estar en reconocer o no las nociones centrales, lo que consideran centrales del pensamiento de los Vedas, ¿no? Estas nociones son conocidas o están extraídas de los Mahavakyas, que son las sentencias fundamentales o el resumen en una sentencia de las enseñanzas de los Vedas, ¿no? A grandes rasgos, estas enseñanzas tiran un universo así. Existen tres componentes fundamentales: el Atman, el Brahman y el mundo fenoménico, ¿no? El mundo fenoménico que es conocido como Prakriti y la Prakriti. Tres componentes del cosmos, ¿no? Digamos, lo que hay es Atman, Brahman y Prakriti. Vamos a entrar más en detalle sobre qué es, sobre todo el Atman y el Brahman,
Pero a grandes rasgos, el Brahman puede pensarse como el absoluto, el Atman como el absoluto expresado dentro de la interioridad o dentro de la conciencia, y la Prakriti como el mundo fenoménico. Entonces, estos tres componentes tienen una relación muy curiosa, y es que una de las ideas fundamentales de los Mahavakyas es que Atman y Brahman en el fondo se identifican. O sea, el absoluto cósmico y el absoluto interior o el absoluto al que se accede por medio de la conciencia son lo mismo. El problema va a estar acá. ¿Y qué relación hay con la Prakriti? O sea, con el mundo fenoménico. Esto va a abrir dos tipos de escuelas dentro de la India. Las escuelas duaitas y las escuelas advaitas. Las escuelas dualistas y las no dualistas. Aquí hay una diferencia. Nosotros cuando pensamos en dualismo, pensamos en la relación entre cuerpo y alma, ¿no? Aquí es un poco diferente. Aquí la relación es entre Brahman y mundo fenoménico. ¿Qué estatus ontológico tiene el mundo fenoménico? El mundo fenoménico de algún modo se reduce al Brahman también, y con ello al Atman, ¿o no? ¿O hay un corte ontológico aquí fundamental en que hay dos tipos de formas de ser, ¿no? Hay cosas que son fenoménicas y cosas que son absolutas. Entonces, aquí va a estar la diferencia. Pero esta relación está en cuestión. Lo que tienen que reconocer son estos componentes fundamentales, y las escuelas van a variar, por ejemplo, en esta relación. Las ortodoxas, claro. Entonces, por ejemplo, el brahmanismo o muchas tradiciones advaitas que veremos, el brahmanismo advaita va a reconocer o va a sostener que la Prakriti de algún modo se identifica con el Atman o se reduce al Atman y al Brahman, ¿no? Mientras que el Samkhya va a sostener que no, que el Brahman y el Atman están separados de hechos de la Prakriti, fundamentalmente, ¿no? O esencialmente hay una separación ontológica. Estas ideas, por ejemplo, se pueden ver reflejadas en las tradiciones yógicas de Patanjali, ¿no? Está toda esta idea que fue tan popular durante el New Age en los 60s y 70s, de la práctica que permitía que tu kundalini o tu ser interior fundamental se despertara y entonces por tu cabeza sintiera y entrara en contacto con el absoluto. Pues vas a tener una idea de que hay una cierta separación, una cisma con ese mundo fenoménico que nosotros expresa como corporalidad o como corporalidad tangible, ¿no? Y esa corporalidad intangible, que es el Atman, tiene una naturaleza ontológica totalmente diferente, ¿no? Mientras que otras escuelas, de un modo muy sugerente, no van a pensar eso, ¿no? Ahora, estas estamos hablando de escuelas heterodoxas, ¿no? Ahora hay dos escuelas, las escuelas ortodoxas, ahora hay dos escuelas fundamentalmente heterodoxas dentro de la India, que siguen jugándose en el mismo universo conceptual, pero que van a negar algunos de estos componentes, ¿no? Una que a nosotros nos interesa mucho porque va a ser fundamental o va a ser muy interesante para las tradiciones de Extremo Oriente, va a ser el budismo. A los colegas y a las clases y los colegas que estudiaron el semestre pasado, ¿qué de esto no cree el budismo? ¿En qué de este triángulo no cree el budismo? En el Atman. El budismo va a introducir la noción del Anatman, del no yo. El budismo va a negar que existe un sustrato sustancial en el sujeto. Va a negar que el yo tenga una realidad ontológica fundamental. Y de hecho va a tener un carácter ilusorio, ¿no? El yo, de hecho, va a ser solamente una expresión ilusoria que a partir de la práctica va a revelarse como Brahman. Entonces, esto es muy importante porque el Atman también sirve como base ontológica del karma, ¿no? O sea, del residuo que dejan nuestras acciones, ¿no? El karma es el concepto sánscrito para acción, para la causalidad en la acción. Entonces, lo que hacemos es karma, pero el karma es como cocinarlo. Entonces, cuando cocinamos o cuando actuamos, va quedando cochambre en nuestro yo sustancial, en nuestro yo fundamental. Y ese cochambre va a determinar el devenir cósmico de este Atman, ¿no? Y por ello la reencarnación va a estar determinada por lo que hiciste en tu vida pasada, ¿no? Por el residuo que tus actividades fueron dejando en la vida pasada, ¿no? Entonces, las actividades de todo tipo van a dejar residuo y algunas actividades sirven como limpiadores de este karma, ¿no? Y permiten determinar en otra dirección el Atman, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, en un paréntesis, porque si el budismo niega esto, pues el budismo no va a poder creer en el karma tradicional, ni en la sociedad de castas. Y va a ser un problema político muy interesante dentro del budismo en la India, ¿no? Que este tiraje ontológico que parece tan abstracto va a ser la base de las relaciones políticas sociales de la India durante buena parte de su historia y todavía en cierta medida. Entonces, si alguien les quita una de estas patitas, pues les quita la base del mundo de lo político, ¿no? ¿Y qué nos va a hacer solamente el budismo? No va a haber muchas escuelas místicas dentro de la India, ¿no? Por ejemplo, los Virashaivas, ¿no? Esas escuelas que van a negar
la base ontológica del karma y con ello van a fastidiar el sistema de las castas, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a las nociones generales, ¿no? O sea, entonces tenemos en la mente ahorita que en la India hay dos tipos de darshanas, ¿no? Los darshanas ortodoxos y los darshanas heterodoxos. Los darshanas ortodoxos reconocen esos tres componentes. Contamos básicamente a las tradiciones del Vedanta, a las tradiciones del Samkhya y las tradiciones prácticas de ellas irradian, como serían ciertas formas de yoga. Otro paréntesis, ¿no? Yoga significa práctica. Entonces, siempre que digamos yoga, es un tipo de práctica. No es una en concreto, sino cualquier práctica, ¿no? Entonces, hay formas de yoga advaitas y formas de yoga advaitas, ¿no? O sea, formas de yoga dualistas y no dualistas. Y aparte, va a haber escuelas heterodoxas, como son el jainismo y el budismo, que no van a estar de acuerdo en algunos de sus componentes fundamentales, y por ello, por más que van a seguirse moviendo en el mismo horizonte conceptual, no van a poder considerarse como interpretaciones del pensamiento védico, porque van a negar uno de sus fundamentos. Esto es bien importante porque vamos a ver cómo, y por ejemplo en cosmologías de India lo van a ver muy claro, cómo el budismo de la India tiene tantos conceptos, tantas imágenes, tantos personajes de la tradición védica. O sea, va a hablar de Brahma, va a hablar de Shiva, va a hablar de Vishnu, pero van a jugar otro papel. O sea, va a ser una tradición diferente en cuanto que niega uno de los fundamentos, pero que va a estar muy hermanada, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que el budismo vaya adoptando su propia, una expresión un poco más autónoma, ¿no? Y no tenga todavía tantos parecidos con la lógica de las tradiciones védicas. Y aún así, ¿no? Hasta en Japón y en China vamos a ver cantidad de veces aparecer imágenes de deidades de la India dentro del cosmos budista. Entonces, eso, ¿no? Estamos en el tiraje básico, ¿no? Ahora entramos a cosmologías de India, ¿no? Cuestiones de historia interesantes, ¿no? Los Vedas más o menos se remontan al 1200 a.C. Más o menos en ese tiempo se habían desarrollado estos textos y habrían sido introducidos a la India. Estos textos habían tenido una transmisión oral arcaica que es imposible saber desde hace cuánto, por una cuestión de historia que vamos a ver más adelante, pero que se reduce a que en las nociones de estas tradiciones es muy difícil hablar de lo que pasó antes y lo que pasó después, porque no hay una idea fundamental de tiempo lineal. Entonces, pues quién sabe desde hace cuánto existe. Pero en el 1200 estaríamos ya claros que están ahí, ¿no? En estas tradiciones y a partir de la interpretación que hace Arnaud, podemos extraer algunos conceptos fundamentales, ¿no? Que son importantes para nosotros, ¿no? Para hacernos una idea de qué sostiene el Vedanta, que sostienen las tradiciones védicas tradicionales, digamos, bueno, pero bueno, ¿qué sostiene, no? Entonces, hay conceptos importantes para nosotros. Vamos a empezar con Ruta. Ruta. Ruta, para quien leyó o no leyó el texto, es el orden del cosmos. Lo regular, la ley natural, ¿no? La idea de que el sol se pone y sale otra vez, ¿no? O sea, el universo no se presenta de una forma puramente caótica, sino hay un cierto logos que lo determina, ¿no? Una cierta lógica. Ruta o este orden cósmico es algo que está más allá de hombres y de dioses, ¿no? O sea, el Ruta no es un dios de tradición de la India, es un orden cósmico ulterior. Pero que a la vez tiene una cuestión muy curiosa, que va a ser un orden tanto cósmico como moral y social, ¿no? O sea, va a haber una continuidad entre un orden cósmico, un orden social y un orden moral, ¿no? O sea, igual que el sol sale todos los días, cada año se renueva el sol, cada año se renueva también el orden político y cada año se renueva también el orden personal, ¿no? Eso es importante porque el concepto de ruta luego va a aparecer como un concepto que va a ser súper importante para nosotros, ¿no? Que es el concepto de Dharma, justamente. Entonces, Dharma se puede entender como la ley o el orden, sobre todo en el orden social y moral. O sea, igual que el cosmos tiene la ruta de que el sol salga todos los días, uno tiene el Dharma de ser padre, por ejemplo, ¿no? Y tienes una responsabilidad de todos los días volver a cumplir con tus hijos, ¿no? O el Dharma de venir a la escuela y tienes responsabilidad de todos los días, ¿no?
Y claro, por eso también en las tradiciones de la India, Dharma con mayúsculo va a ser el camino por excelencia. Va a ser, por ejemplo, en el budismo el camino del Buda, ¿no? El Dharma de Buda es el camino o la ley que Buda da de cuál es de por dónde hay que irnos, ¿no?, en la vida. Entonces están estos conceptos, ruta y Dharma, ¿no? Otra cuestión importante del ruta. El orden del ruta no está garantizado de entrada, ¿no? Sino requiere de una validación constante, de una garantía constante a partir del ritual, ¿no? Entonces vamos al ritual. Una cuestión central de las tradiciones védicas de la India va a ser la idea del ritual. Hay una casta completa, que es quizás la casta más importante, dedicada solamente a las prácticas rituales, que van a ser los brahmines, ¿no? Aquí hay que hacer una excepción interesante en el sánscrito, que no es muy clara en la transliteración en el español, que es que Brahman, absoluto, y Brahmin, los sacerdotes, no es lo mismo. Se conoce parecido, pero es muy diferente, ¿no? Y Brahma, el dios de la creación, tampoco tiene que ver, ¿no? O sea, son bien parecidos, pero son tres palabras diferentes. Entonces, el ritual. ¿Qué hace el ritual? El ritual hace dos cosas. Uno garantiza que este orden se cumpla. O sea, si los hombres incumplen el ritual, el mundo no cumple su ciclo. Y al romperse el ciclo cósmico, se rompe el ciclo político y el ciclo moral también, y todo se va a echar a perder, ¿no? Entonces, es muy importante el ritual, que se cumpla el ritual y que se cumpla de forma exacta, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que haya un grupo de personas dedicados exclusivamente a saber cómo hacer esto, ¿no?, y hacerlo bien, y que no se equivoquen por nada, porque si se equivocan echan a perder todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso podemos entender la lógica de que la casta más importante sea la casta dedicada a mantener el sol saliendo todos los días, ¿no? O sea, el comercio es muy importante, porque si el sol no sale, todo lo demás no importa, ¿no? Entonces, la casta dedicada a saber cómo hacer que el sol salga todos los días va a ser fundamental, ¿no? Y esto va a estar dentro del ritual. Pero el ritual tiene una contracara, ¿no? No nada más es un intento como de mantener viva la llama del sol, ¿no? Sino también permite, aparte de ser una garantía, permite acceder, dice muy sugerente Arnaud, ¿no?, acceder al misterio divino, ¿no?, acceder a las potencias, a las fuerzas fundamentales del cosmos y manipularlas de algún modo en favor del género humano, ¿no?, y en favor de no todo el género humano, sino de quien practica el ritual. Entonces, a partir del ritual no solo se garantiza el orden cósmico, sino aparte se utiliza, se manipula o se accede a sus fuerzas fundamentales para favorecerse, ¿no?, para obtener algún favor de ellas, ¿no? Aquí hay un símil bien interesante, ¿no? Si notamos, y me daba risa ahorita que usaba los lobos, ¿no?, esto es muy parecido al cosmos de los pueblos prehelénicos, los primeros pueblos que habitaron Grecia. No es casual, eran pueblos arios también. Entonces veremos un fantasma que recorre el pensamiento griego, ¿no? O sea, el fantasma de los Vedas, ¿no? O sea, hay estas nociones tradicionales que se habían transmitido de forma oral, a la vez que constituyen la base significativa desde donde se construyen tradiciones tan importantes como el brahmanismo, como el samkhya o como el budismo, también van a dar bases conceptuales para la formación de la filosofía occidental, ¿no? Brevemente pensemos esto, ¿no? El cosmos de los pueblos prehelénicos, particularmente los pueblos minoicos, micénicos, que casualmente se remontan al mismo tiempo del 1200 a.C., funcionaba más o menos así. Eran aldeas que estaban configuradas de forma concéntrica. Pues la aldea era así, ¿no? Todavía tiene esta configuración las comunidades griegas, ¿no? Que al centro está el lugar de los dioses, ¿no?, desde donde se ejerce el culto y a la vez la decisión política fundamental. Luego en círculos concéntricos vive la ciudad, o se vive en la ciudad. Luego están las murallas, y luego están los campos que se siembran, y ya, lo abierto, ¿no?, el campo de los extranjeros, donde no hay garantía de nada que pueda ofrecer la polis griega, ¿no? Este cosmos subsistió durante bastante tiempo, hasta que dos crisis bastante curiosas, ¿no? Una, un meteorito que no es detectado por los sabios, y otra, la erupción del volcán Santorini, ¿no?, pues llevan a cuestionar, ¿no? O sea, estos dos cataclismos hacen que se cuestione qué tanto el centro de la ciudad, el lugar donde están los dioses y donde los gobernantes están en contacto con los dioses por medio de los sacerdotes, de veras estaban funcionando, ¿no? ¿Qué tanto de veras están en contacto con los dioses? Y poco a poco se fue dibujando este centro, ¿no? Y claro, año con año, los sacerdotes hacían rituales que garantizaban que el orden cósmico y el orden social se volviera a reproducir, ¿no?
Entonces, una vez que estos sacerdotes quedan legitimados, el mundo minónico micénico se viene abajo. Y es muy curioso porque la erupción de Santorini fue en el 900 a.C., si no me equivoco, y pasaron bastantes años después sin que se reconstruyeran las ciudades. O sea, a la vez que hay una destrucción real de las ciudades, hay una destrucción ideal de las ciudades, ¿no? Se destruye su base de sentido y ya no queda nada por qué construir otra vez. Reconstruir estos espacios, ¿no? Sugerentemente, ¿no? En otra casualidad histórica, ¿no? Mucho tiempo después, una ciudad de esta configuración era Atenas, ¿no? Y en el centro está el Partenón, ¿no? En la cima de la montaña, ¿no? Por acontecimientos históricos de diversa índole, básicamente que no se logra mantener la continuidad de la dinastía que gobierna el Partenón, el poder político baja. Entonces, al pie de la montaña se construye el ágora, ¿no? Es el espacio donde ya no hay nada en el centro que garantice el orden y ya solo queda los ciudadanos discutiendo, ¿no? Y es un orden político mucho más laxo, ¿no? Un orden político que está determinado por quién habla bien y por quién convence, ¿no? Y no por la garantía que dan los dioses. Es un orden que ya rompió este espacio ritual que antes garantizaban los sacerdotes y que ya nada más queda ponernos de acuerdo, ¿no? En fin, ese es un problema del mundo griego muy interesante, ¿no? Una forma de leer el desarrollo del pensamiento griego, ¿no? Esta perspectiva. Es un pensamiento que nace del drama de la ruptura de este horizonte de sentido, ¿no? O sea, si pensamos en la obsesión que tiene Platón por mostrar que la justicia existe y que por medio de un método que él conoce ritual puede accederse a la verdad, en este caso a la justicia, y que de ahí se pueden construir leyes que de veras son reales, que no están basadas solamente en criterios personales, podemos interpretarlo como un intento de reconstruir este mundo minoico micénico, ¿no? Por volver a encontrar ese orden que se había roto a través de la democracia, este orden que se había roto a partir del caos que implica que los gobernantes no tuvieran razón y que los sacerdotes no tuvieran razón. En fin, es curioso, ¿no? Ver cómo estos... y bueno, nosotros conocemos esto en filosofía como la dinámica o la polémica entre el nomos y physis, ¿no? Entre el orden natural y el orden social, ¿no? Que estaría resuelto parcialmente dentro de esta relación del ruta, del dharma y del ritual, ¿no? Adelante, adelante. En fin. Entonces, estamos parados en el mundo del ritual, ¿no? O sea, el ritual es una herramienta que permite no solamente garantizar el orden cósmico, sino aparte que ese orden cósmico favorezca a la gente, ¿no? Por ejemplo, te vas a casar, entonces le pagas a los brahmines hacen un fuego ritual que dura como 3 días, y eso hace que te vaya bien en tu matrimonio o lo que sea, ¿no? No solamente hace que vuelva a salir el sol, sino que como salga el sol favorece como te vaya en tu matrimonio, ¿no? Entonces, otro concepto, el tiempo, ¿no? El tema del tiempo. Dice Arnaud, ¿no? El tiempo en la India es un tiempo cíclico. Curiosamente, una de las, me parece, las mayores especialistas de pensamiento de la India en México y en habla hispana, que es el Sacros, ¿no? Que por cierto volvió a dar clases recientemente sobre la India. Si te interesa más sobre India, te recomiendo ampliamente que tomen su clase, ¿no? Aparte de ser una de las poetas más importantes de nuestro país, también es una de las filósofas conocedoras del pensamiento de la India más importantes, en mi opinión, ¿no? Es una persona formidable y que cuando conozcan su trabajo en la India verán de dónde viene toda su poesía, ¿no? Ella dice, ¿el tiempo en la India es cíclico? Pues la verdad es que no es cíclico, ¿no? Porque el ciclo implica un regreso. Este es un tiempo abierto, un tiempo que se pierde en los sentidos de todos lados, ¿no? Yo le pregunto a alguien de la India, ¿y cuándo pasó esto? Te diría, ¿cómo que cuándo? Pues pasó. Bueno, pero ¿fue antes de esto o después de esto? Pues nada más pasó diferente. ¿Cuándo empezó el universo? Pues ¿cuál de todos? ¿No? O sea, empezó de muchas formas. Una vez empezó por un huevo, y una vez porque Shiva hizo no sé qué, y otra vez porque se peleó no sé quién, y otra vez por... ¿Y cuál fue primero? ¿No? O sea, no importa. O sea, ¿y cuándo pasó Mahabharata? ¿No? O sea, no es relevante, ¿no? Entonces, ha sido un desafío moderno de los intérpretes occidentales intentar crear una historia de la India, intentar contar esta narrativa que se pierde hacia todos lados de una forma con sentido. Claro que el tiempo tiene un carácter que podría pensarse como recurrente, más que cíclico, ¿no? O sea, el cosmos es pensado como algo que se da en recurrencias, ¿no? Y que esas recurrencias o periodos cósmicos, los kalpas,
terminan siempre empiezan con la creación y terminan con la reabsorción del universo. Esa reabsorción abre otra vez otro proceso de creación y de reabsorción, ¿no? Y que por ello, como les decía, ¿no? Las deidades de la creación no son tan importantes, porque la creación es algo pues, que se hace todo el tiempo, se hace de muchas formas. Entonces, ¿qué importa que cree el universo? Es curioso que pensemos o contrastemos cómo el cosmos cristiano dura 10.000 años, mientras que el cosmos de la India se abre hacia todos lados infinitamente, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy importante para el budismo. Vimos cómo el budismo tiene una cuestión paradójica y que a la vez que trabaja con tiempos inmensos, busca llamar el énfasis al instante, ¿no? Parece que busca experiencias más radicales del tiempo. El tiempo que se abre infinitamente y ese tiempo abierto infinitamente que se expresa en un instante, en el acaecer de la hora, ¿no? Mientras que el tiempo lineal, el tiempo cuantitativo de la tradición occidental es mucho más moderado, ¿no? Es un tiempo que empieza aquí y acaba allá y que puede ser dividido en lapsos concretos y que aparte permite que todo se ordene o se clasifique para poder ser analizado adecuadamente, ¿no? En este tiempo en la India no permite eso, ¿no? Entonces, eso a veces da otra cosa bastante sugerente que él dice, ¿no? Es el tiempo en la India nunca se desgasta porque siempre está renovándose, ¿no? O sea, nunca se hace pesado porque sabemos que el fin del mundo está por venir y que luego va a volver a empezar y no pasa nada, ¿no? Y que luego va a volver a acabarse y luego volver a empezar y luego volver a acabarse y volver a empezar. Este pasaje de Arnaud me pareció muy, muy interesante, ¿no? Entonces, puede pensarse en los ciclos o las recurrencias de la historia en tres momentos, ¿no? En la creación, en el sostenimiento y en la disolución, que están simbolizados por las tres deidades centrales de la India, ¿no? Que son Brahma, Vishnu y Shiva. Estas tres deidades centrales de la India van a jugar justamente las tres funciones fundamentales, ¿no? O sea, la creación, el sostenimiento y la disolución, ¿no? Les digo, curiosamente, hay un mito en la India que cuenta que Brahma, por algún conflicto en una del universo, es condenado a que no haya culto para él entre los hombres, ¿no? Y no hay culto para Brahma en la India, ¿no? Creo que hay 2 templos, siendo el país de 2 templos, para Brahma no hay templos, ¿no? La religión en la India básicamente veremos después de estar centrada en estas dos figuras, en Vishnu o en Shiva, ¿no? Y en los avataras o en las apariciones que dan Vishnu o Shiva dentro del cosmos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, o sea, en personajes como Krishna, en personajes como Rama, ¿no? Van a ser avataras de las deidades centrales de la India. ¿De cuáles? Pues va a depender de la interpretación, ¿no? O sea, las escuelas Vaishnavas o las escuelas del culto a Vishnu van a decir, no, Vishnu es la deidad central y todo por Vishnu, ¿no? Y las cultos Shaivas van a decir todo por Shiva, ¿no? Ahora es muy interesante, ¿no? Oye, antes, es que esto de Brahma creo que es muy interesante porque se diferencia mucho de Dios. Porque, no sé, Brahma no podría ser entendido como un Dios cristiano, por ejemplo. Hay un pasaje de los Vedas donde después de haber descrito muchos himnos y muchos dioses, cómo actúan, hay una pregunta de ¿quién es el Dios al que debemos hacer el sacrificio? Y la pregunta, bueno, justo es ¿a quién es el Dios? Y justamente sería Brahma. Pero, bueno, esto leí otro libro, si a alguien les interesa, es un libro magnífico sobre filosofía de la India, mitología de la India, que se llama acá, Roberto Calazo. Bueno, estoy haciendo esta interpretación. Es que, ¿quién es el Dios? Es lo fundamental, a quién hacer el sacrificio. Pero es tan obvio a quién se le tendrá que hacer el sacrificio que el nombre se ha olvidado. Y lo importante es el quién. Es la pregunta, el K. O qué es lo que él dice que es K. Entonces, el punto no es como Vishnu y Shiva, supeditados a una figura mayor, sino que esta figura, como una pregunta, digamos, como espacio abierto, siempre está aconteciendo en cada momento, por cada aparición de los demás dioses. Después los Vedas siguen y dicen, bueno, es que todo ha sido creado, todo ha sido como una derivación de lo que Arnaud llama lo uno.
es esta pregunta, ¿quién es el Dios al que debemos hacer el sacrificio? Y puesto que ha sido derivado de este uno muchísimas veces, su presencia es totalmente obvia, digamos. Tan obvia que su nombre se ha sido olvidado. Y ese nombre que ha sido olvidado es lo que después se llama Pragyapati. Pragyapati en otro crecimiento, sostenimiento y disolución del mundo va a ser llamado Brahman, que es como lo siempre presente, pero siempre olvidado, siempre en todos los instantes y en todos los hombres. Es que eso que dice es muy curioso, ¿no? O sea, pensamos en tradiciones religiosas para las cuales no es central la creación, sino el sostenimiento y la disolución. O sea, es una deconstrucción del horizonte teleológico al que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, claro que puede ser una noción teleológica también aquí, pero es muy diferente, ¿no? O sea, en el cristianismo pues, es una noción de regreso, ¿no? O sea, hay una caída y un proceso de penuria que lleva a un regreso, ¿no? Aquí no es exactamente ese el proceso, ¿no? Y es curioso que las deidades creadoras no sean centrales, ¿no? Y más aún, ¿no? O sea, veremos lo sugerente que es que las deidades de la destrucción sean centrales. Y más aún, ¿no? Otra cosa que veremos un poco, por ejemplo, cuando entramos a una introducción a la noción de Tantra, ¿no? La idea de que las deidades ni siquiera son centrales, ¿no? O sea, veremos, hay un fenómeno muy interesante en que las deidades se deconstruyen en favor de sus potencias creadoras y sus consortes. Vamos a entender eso más adelante, pero esto está representado en el arte a través de la Kali danzante, ¿no? La Kali danzante, que es la consorte de Shiva, ¿no? Una de las expresiones de la consorte de Shiva va eventualmente a presentarse como una figura danzante con 52 cabezas, un collar de 52 cabezas, los ojos desorbitados y sosteniendo en la mano la cabeza de Shiva decapitado, ¿no? Mostrando justo que incluso en la disolución se disuelve la figura de Dios, ¿no? O sea, incluso si la potencia de Shiva es la reabsorción o la destrucción, y la expresión de la potencia de Shiva es su Shakti, en este caso Kali, la reabsorción llega al punto que incluso reabsorbe o destruye la figura del propio Shiva, ¿no? O sea, cuando no queda nada, tampoco queda Shiva. Ni siquiera Shiva queda, y solo queda la potencia sin actor, ¿no? Pero bueno, veremos eso ahorita con el tema de Tantra va a quedar un poquito más claro. ¿Cuál tenía? Bueno, ya mi duda surgió sobre la creación, porque, bueno, ya había escuchado que era el judaísmo que había dado ese concepto, ¿no? Que había creado, el concepto de creación junto con el de salvación. Entonces ahí nada más, bueno, no sé qué distinción hay entre esa creación y la creación judía. Pues, o qué creación es la que manejan ahí, cómo creación. Pues es curioso esto que dices, ¿no? Porque, por ejemplo, la creación cristiana y judeocristiana es una creación, ¿no? O sea, el universo nada más es y se creó una vez y se va a acabar una vez y ya, ¿no? Y fin del cuento, ¿no? Aquí no. Aquí la creación dice, bueno, pues ¿cuál, no? O sea, hay una idea de lo que fue el origen, ¿no? Que podemos, por ejemplo, encontrar también en Hesiodo, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo primero en ser en el origen, no? ¿Qué fue lo primero en llegar a ser en el origen, no? Si tú le preguntas a un pensador de eso, la gente diría, bueno, pues ¿en cuál origen, no? Pues en uno una vez cayó un huevo y entonces ahí salió todo. Y en otro origen pasó otra cosa bien diferente, ¿no? Y en otro un día, bueno, va a ser el caso de Shiva, que una de las creaciones de Shiva que es muy interesante. Pero pues el proceso de la creación. Y veremos incluso, esto adelantándome un poco otra vez, porque a mí me interesa mucho esto visto desde el Tantra, ¿no? Llega a ser un proceso erótico y lúdico, ¿no? ¿Y por qué se da la creación del universo? No por una caída, sino solo por placer y por diversión, ¿no? O sea, la unidad se disuelve por placer, porque se aburrió de estar solo y entonces quiso que hubiera todo. Y desde luego va a volver a ver uno. Y otra vez se va a aburrir y va a volver a ver todo. Y luego va a ver uno otro. O sea, ni siquiera hay una razón. O sea, incluso es interesante, ni siquiera hay una causa, ¿no? Una razón, una motivación o un castigo, ¿no? En las tradiciones, y también está presente en el platonismo, ¿no? La creación es vista como una caída, ¿no? Aquí hay una idea de caída, pero llega a ser interpretada como una caída lúdica, ¿no? Como una caída, pues sí se creó el universo, pero pues veremos, ¿no? Va a ser incluso como un acto sexual, ¿no? Un acto de masturbación que se convierte en un acto sexual a través del desdoblamiento de la deidad. Y finalmente, todo ese proceso es un proceso de placer, ¿no? Que genera este universo y finalmente lo termina y lo genera otra vez y lo termina, ¿no? O sea, entonces,
la noción de creación sí cambia bastante, sobre todo al dejar de ser central, al dejar de ser única, ¿no? Y al dejar de ser un sacrificio, ¿no? Eso también es bastante sugerente en este otro pensar. ¿Tengan comentario o pregunta antes que sigamos? También sugerente es lo que dice Arnaud de las conexiones. Bueno, creo que ¿cuál es digamos, lo equiparable entre un Shiva de un origen y otro? O entre Brahman y Prajapati. Es que, porque al parecer es que se caen, todas las formas, todas las figuras se terminan disolviendo, empiezan otra vez de otra manera. Pero al final, creo que entre los dos hay algo que también, cuando repito, dijo Hernán, que son las conexiones o las equivalencias. Las figuras o las formas pueden perecer, pueden desaparecer, pero la manera en que este Prajapati venció la muerte de este autor fue a través de las equivalencias. Todas las figuras podrían morir, los concretos Shivas podrían disolverse, pero iba a haber una equivalencia entre los dos, digamos, entre los momentos de las apariciones de Shiva. O sea, es como prestar atención entre de los orígenes, ¿sabes? Sí. Esto va a ser importante también para el budismo, ¿no? Porque un problema que va a aparecer en el budismo es ¿qué pasa con los seres una vez que se destruye el universo, ¿no? ¿A dónde va la simiente de los seres, ¿no? ¿A dónde van? ¿Cómo es que vuelven, ¿no? a reaparecer, ¿no? Y una idea es que se reabsorben. Hay dos alternativas generales en la India, ¿no? Una, que como hay cosmos infinitos, tanto sucesiva como simultáneamente, pues simplemente van a otro universo y ya, pues ahí existen otra vez. Pero hay otra interpretación que dice que lo que hacen es que se reabsorben y se despliegan otra vez, ¿no? Entonces, hay una cierta noción incluso posible de eterno retorno, ¿no? Pero que a la vez es diferente porque se presenta cada vez de forma singular, ¿no? O sea, en un sentido, podría decir que tú has pasado por todos los caminos del cosmos, ¿no? Pero a la vez tú eres solamente en este momento, ¿no? O sea, y sabe, esta idea de las correspondencias, esta idea de la recurrencia y a la vez de la singularidad, ¿no? Que va a ser bastante interesante, ¿no? O sea, ¿de qué Shiva hablas, no? Son diferentes, pero a la vez el mismo. O sea, y una vez más, ¿no? O sea, estamos sintiendo o sentimos una cierta violencia con las nociones tradicionales de tiempo, de identidad, ¿no? Y pues es lo que buscan estos pensares, ¿no? Justo poner el dedo en el renglón, el dedo en la llaga, en lugares que son sensibles, ¿no? Invitarlos a cuestionarlos, ¿no? Porque incluso podríamos pensar, ¿no? Que no solo son devenires que tradicionalmente llegaron al pensar occidental, sino inclinaciones de la conciencia, ¿no? La conciencia piensa de un modo, entonces te dicen, pues a lo mejor es de otro, ¿no? Y cuando te dicen que a lo mejor es de otro, te plantea, a lo mejor la identidad no es tan así como tú pensabas, ¿no? Te pone el dedo en la llaga en lugares delicados, ¿no? ¿Algo más, chicas, chicos? Entonces, bueno, hay otra cosa. Desde el tiempo, ¿no? Pensemos la idea de liberación, ¿no? Que va a ser central en las tradiciones particularmente ascéticas de la India. La liberación, pensada en este tiempo recurrente, se entiende como salir de esa recurrencia, ¿no? O sea, la idea es que existe un ciclo de siempre volver sobre lo mismo, ¿no? Y cuando te mueres, determinando según lo que hayas hecho y el residuo que haya dejado el karma en tu yo absoluto, vuelves a este mundo en otra posición y luego te portas bien y vuelves a este mundo en una posición mejor, luego te portas mal y en unas, ¿no? O sea, esa recurrencia. Entonces la idea es que hay prácticas que permiten que ya te salgas de ese ciclo, ¿no? Y que encuentres descanso de este ciclo, ¿no? Y que justamente el nirvana es pensado como el apagamiento de este proceso, ¿no? El apagamiento de esta llama que nos mantiene atrapados en el ciclo de muerte y resurrección, que es conocido en las tradiciones como samsara, ¿no? Tengan eso en mente, ¿no? Porque va a ser importante. Y vamos a ver, por ejemplo, en el budismo cómo la idea de despertar o de liberación se va deconstruyendo, ¿no? O sea, cómo va a tomar una forma muy interesante, por ejemplo, en China o en Japón, ¿no? Que va a ser exactamente lo contrario, ¿no? La liberación se alcanza ya siempre en el mundo como es, ¿no? En fin, tengan eso en la mente, pero también vamos a hablar sobre la idea de la liberación,
Porque claro, los brahmines no se pueden liberar, porque los brahmines están dentro del ciclo de la muerte y la resurrección porque son una casta. Y en esa casta, ellos por algo que hicieron en alguna vida pasada, les tocó caer ahí, que ahora les toca cumplir el dharma de esa casta, que es hacer los rituales, y eso determinará que cuando se mueran llegarán como no sé qué, según como lo hayan hecho, y les toca eso, ¿no? Y lo mismo con los comerciantes, lo mismo con las castas llegadas hasta los intocables, están ahí por algún motivo y pues les toca hacer el dharma que les corresponde a esa casta, hasta que pues en la muerte eso, lo que como lo hayan hecho les determinará pues qué les toca después. Pero vamos a encontrar una nueva figura dentro del cosmos político, ¿no? Ontológico político de las castas, que va a ser una no casta, pero bueno, ahorita vamos sobre eso. Antes de eso, ¿no? Otro concepto importante es el de Purusha, ¿no? El Purusha, ¿no? El Purusha es el uno, ¿no? El uno entendido como una interpretación antropomórfica del uno original del cosmos, ¿no? Vamos a identificar aquí el Purusha con una forma del Brahman, ¿no? El Brahman previo a la creación. Entonces la idea es que una forma de pensar la creación es que el Purusha, a través de algún tipo de proceso, se autolimitó. Y en esta autolimitación, que puede ser vista como un sacrificio, por ejemplo, abrió espacio para que se diera la diversidad, ¿no? De la unidad original se abrió un campo de diversidad, y entonces de este cuerpo original, que es el Purusha, nace la diversidad que es el cosmos, ¿no? Es una forma de interpretar la creación dentro de la tradición de la India, y el concepto de Purusha va a ser importante, ¿no? Ahora sí, ahora entramos con las Upanishads. Las Upanishads son textos más bien de carácter filosófico dentro de la India, ¿no? En las Upanishads va a pasar algo muy importante, que es que va a haber un cambio del énfasis de la religión de la India del ritual a la práctica, del ritual a la actividad, ¿no? Va a decir de una forma bastante sugerente Arnaud, ¿no? En la página 39 tiene una cita genial, ¿no? Dice, esto se hacía fundamentalmente a través del ritual, pero también a través del cuerpo como imagen reflejada del cosmos. Se va abriendo paso así la figura de la asceta como laboratorio fisiológico que utiliza el propio cuerpo para la operación que antes se realizaba en el altar. Entonces, mientras el brahmin va a operar dentro del altar, va a operar este juego de correspondencias y de garantía del orden cósmico y de fuerzas fundamentales en el altar, el asceta lo va a operar en su propio cuerpo a través de la práctica, a través del yoga, a través de las distintas actividades de los distintos yogas que permiten utilizar este microcosmos, que es el cuerpo, este reflejo del Purusha, para operar esas fuerzas fundamentales. Aquí podemos pensar en los textos tradicionales de los yogas que hablan de todas las potencias o los poderes, superpoderes que se logran a través de la práctica, ¿no? Y en estos que dicen que pueden, los que calientan sábanas mojadas y todo eso, ¿no? A través de utilizar su cuerpo como un laboratorio fisiológico, como un fuego ritual interior, ¿no? Entonces, ahora esto, piensen lo que implica políticamente. Implica que esta figura central, que era el Brahmin, que garantiza el orden cósmico, ahora se puede hacer dentro de ti, ¿no? Ya no tienes que pagarle a otro para que lo haga y garantiza que vaya bien en tu boda, sino a través de tu práctica, tú lo garantizas en ti, ¿no? Y esto va a entrar a otra figura. El asceta va a ser un personaje fuera de la sociedad. El asceta no va a pertenecer a ninguna casta. El asceta va a ser alguien que renuncia, mientras que el brahmin va a ser parte de las castas y va a estar dentro del ciclo de muerte y resurrección. La apuesta del asceta es salir del ciclo de muerte y resurrección a través de ¿qué? De la práctica. A través de algún tipo de actividad que ejerce desde su propia corporalidad y que le permite que de algún modo va a salirse de este juego. Y esto nos abre el campo de todas las mujeres y hombres santas y santos de la India, ¿no? Que existen hasta hoy, ¿no? Hay un documental muy sugerente de National Geographic sobre una de las reuniones más importantes religiosas, ¿no? O sea, creo que cada 200 años, en un momento en que el Ganges es particularmente puro y entonces todas las mujeres y hombres santos de la India bajan y se reúnen, ¿no? Y es la reunión de seres humanos más grande que ha habido, ¿no? La última tuvo creo que 12 millones de personas y casualmente estamos en el tiempo actual, ¿no? Entonces National Geographic fue con sus cámaras y grabó. Y es muy interesante ver a las santas y a los santos de la India hoy, ¿no?
la gente que renuncia a la sociedad, la gente que renuncia a las castas, que renuncia al juego social, buscando la liberación, ¿no? A través de prácticas radicales. Desde la famosísima mantener tu brazo en una posición durante 30 o 40 años, estando pintados con lodo y andando desnudos, ¿no? A mí me encanta hay un personaje de las fundadoras o de las pensadoras importantes y poetas de las Virashaivas, que era Aka Mahadevi. Cuentan que Aka Mahadevi había sido obligada a casarse con un rey, a partir de que este rey secuestró a su familia y le dijo que no se le iba a dar hasta que se casara con él. Y ella dijo, bueno, me caso contigo, pero si interrumpes mi práctica 3 veces, me divorcio. Y me voy. Y pasó eventualmente eso, ¿no? 3 errores cometió él en que interrumpió su práctica. Entonces ella le dice, has cumplido las 3 veces y yo abandono mi vida como esposa, abandono mi vida como mujer de sociedad, abandono mi vida como mujer rica y me entrego a este camino, ¿no? Entonces Aka Mahadevi se desnudó y abandonó la casa. Y deambuló por el bosque durante bastante tiempo, hasta que en una cueva se encontró con uno de los maestros de la tradición Virashaiva, que era Alama Prabhu. Y Alama Prabhu le dijo, ¿y tú qué haces, niña? Y ella le dijo, pues yo estoy despojada de todo. Estoy desnuda frente a mi padre Shiva, esperando que me reciba. Y le dice, ¿tú crees que desnuda tu cuerpo, desnudas tu alma? Y ella le dijo, bueno, ¿tú qué tienes que hacer? Entonces Aka Mahadevi sobre una de las poetas más importantes de la tradición Shaiva, ¿no? Mística, a partir de este encuentro, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? O sea, tú podías mantenerte en el juego social, seguir tu dharma, aunque fuera el de ser una mujer rica, la esposa de un emperador, lo que fuera. O podías decidir botar todo y usar tu cuerpo como laboratorio performático, ¿no? En este caso, Aka Mahadevi lo hace desnudándose, ¿no? Buscando en despojarse de las posesiones, un acceso al plano de las fuerzas fundamentales del que hablamos antes con el ritual, pero ahora desde su propia corporalidad, ¿no? Y bueno, luego Alama Prabhu le cuestiona si ese camino es el adecuado, ¿no? Y en cambio, pues elegir el camino de la poesía, ¿no? De la poesía erótica, ¿no? Entonces, eso va sobre las Upanishads, ¿no? Entonces, en las Upanishads hay un cambio de un énfasis social, de un énfasis ritual, a un énfasis interior, ¿no? A un énfasis de la práctica, a un énfasis corporal, a un énfasis humano. ¿Cómo dijiste que se llamaba la poeta? Aka Mahadevi. Esta figura, curiosamente, aquí dando datos sugerentes, recuerda mucho a un personaje que introduce el filósofo y escritor alemán de los años 20-30, Ernst Jünger, ¿no? Ernst Jünger escribe en los años 50 un libro que se llama La emboscadura, ¿no? Y él imagina la imagen del emboscado, ¿no? El emboscado es aquel que sale del juego social y se opone al mundo establecido a partir de su resistencia hacia el bosque, ¿no? La idea del emboscado viene de las religiones nórdicas en que a los expulsados se les echaba al bosque, ¿no? Entonces son los que viven del bosque, ¿no? Los que resisten el bosque. Incluso en sus novelas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Eumesville está la figura del emboscado, en los acantilados de mármol está la figura del bosque, ¿no? Como los espacios de resistencia, ¿no? Entonces él dice, el emboscado es el que cuando el fascismo llama a votar y el 95% vota por el sí, él vota por el no. No tiene sentido, no sirve para nada, es un acto insignificante, pero él dice que no. Y eso lo manda al bosque. Al bosque de este mundo en que todo ya está significado, él se sale. Algo así hacen los ascetas, ¿no? Literalmente se van al bosque, como Aka Mahadevi, ¿no? Salen, ¿no? Salen de este mundo ya tan determinado, tan cuadrado, que tiene un orden social basado en un orden ontológico tan pesado, ¿no? En que tú estás en el lugar en que estás en la sociedad por lo que hiciste en vidas pasadas y el residuo que se deja en ti. Pues existen personajes que empiezan a resistir, a salir de ese juego y a apostar por la liberación desde fuera, ¿no? Y esto lo podemos encontrar, o la base de este cierre lo podemos encontrar en las Upanishads, ¿no? Luego, esto va a tener un reflejo en la interpretación que desde las Upanishads se va a hacer de las teorías religiosas, por ejemplo, del Purusha, ¿no? Entonces, ahora el Purusha ya no va a ser pensado como un sacrificante que limita su cuerpo, sino como un yogi que en la práctica, en esta práctica de autodespojarse, crea el universo, ¿no? Y luego va a aparecer una figura todavía más interesante, que va a ser un Purusha que crea desde la práctica, y va a ser el Purusha que crea desde la práctica erótica, y esta va a ser la imagen del Tantra, ¿no? Las tradiciones tántricas son las tradiciones consideradas más, cuando hablamos de tantras, en términos sánscritos, en todas las tradiciones, hablamos de las tradiciones esotéricas, las tradiciones más ocultas, que casualmente en la India van a adoptar una interpretación erótica de la creación. ¿Cómo es esta interpretación erótica? La idea es que el Purusha está en su
no mundo, o donde sea que estaba el Purusha antes de la creación del universo. Solo, ¿no? Entonces pensemos gráficamente, ¿no? Del Purusha. Solo, ¿no? Que decir el Purusha es injusto, ahorita vamos a ver por qué. Entonces está Purusha solo y nace en Purusha el deseo de compañía, ¿no? Entonces desea a alguien. Y este deseo hace que nazca el Purusha y el deseo. Y este Purusha y el deseo toman la forma de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que en este caso son de Pati. No. Pati y Patni. La fuerza masculina y la fuerza femenina. Pati y Patni. Entonces es muy importante, porque exactamente Purusha era una figura asexual, ¿no? Una especie de andrógino platónico, cósmico, ¿no? La antropomorfización del uno del cosmos, con una expresión andrógina, que a partir del deseo se desdobla en el deseo y el que desea, y se convierte en Pati y Patni. Y entre Pati y Patni se encuentra la posibilidad de la satisfacción del deseo por medio de un tercero, que es la cúpula entre estas dos potencias, ¿no? La vibración entre estas potencias. En nuestro universo se le llama Spanda. La vibración cósmica, que es, en otra expresión, el acto sexual entre Pati y Patni. Y del acto sexual entre Pati y Patni se desdobla el 1 en 2 y en 3. Ya no solo existía uno, sino existían dos. Y lo tercero, que era su entre, ¿no? Su relación, su cópula. Y así un acto que podemos considerar como un acto cósmico de masturbación se convierte en un acto sexual, ¿no? Y de este acto sexual se engendra la diversidad. De la unidad nace la diversidad, y de esta diversidad se desdobla todo lo entre, que se nos presenta, como ya hemos visto, como Prakriti, como mundo fenoménico, mundo que se presenta como diversidad. Entonces, nosotros estaríamos en algún lugar hasta acá, del desdoblamiento de la Prakriti, pero en el fondo somos el acto sexual que hace Purusha consigo mismo, o consigo mismo. Eso va a encontrar una expresión en las tradiciones, por ejemplo, Shaivas, ¿no? Y que diremos que Shiva se desdobla en Shiva y en su Shakti, ¿no? Sí, el primordial, que sería como Shiva primordial, se desdobla en Shiva y Shakti. Por ejemplo, está la versión Shaiva de los Tantras, ¿no? La versión que lo lees de Shiva. Shiva, que es el deseante, y Shakti, que según la tradición sería su consorte, en este caso Kali, pero que en la expresión cósmica es su potencia, su posibilidad de hacer cosas. Entonces, en el acto sexual, entre Shiva y Shakti, entre el agente y la agencia, se engendra el universo. Y por eso, en el proceso de descreación, como habíamos visto antes, ¿no? Si Shiva es el dios de la reabsorción del cosmos, ¿no? Se andaría este proceso al revés, ¿no? A través de la destrucción del cosmos o de la práctica, si es de construyendo el universo, se construía hasta llegar a Shakti. Por eso la Kali danzante tiene la cabeza de Shiva, porque incluso disuelve esta dualidad entre Shiva y Shakti, ¿no? Y es muy curioso porque nos ayuda a pensar mucho en las ideas de las potencias masculinas y femeninas dentro de la tradición védica, ¿no? Las tradiciones herederas del Vedanta, sobre todo las tradiciones tántricas del Vedanta, ¿no? La fuerza femenina es pensada como la agencia, ¿no? O sea, hay un dicho que dice Shiva sin Shakti es Shava, ¿no? Shiva sin Shakti es un cadáver. Shiva sin su potencia no es un agente que no hace. Shakti es hacer, es la actividad. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y curiosamente hay un mito, lo voy a apreciar seguramente bastante mal, pero supone que estaba Shiva practicando, ¿no? Durante milenios estuvo en un acto de recogimiento, ¿no? De samadhi, ¿no? Meditación muy profunda, pero debía de crearse el universo. Todos los dioses se dieron cuenta que urgía que Shiva hiciera algo y Shiva no quería hacer nada. Shiva estaba concentrado en su práctica. Entonces buscan entre las damiselas que existían en aquel momento entre los dioses, ¿no? A la más bella, ¿no? Y la más bella pues fue Kali, ¿no? Entonces a Kali, ¿sabes qué? Te va a tocar rifarte, ¿no?
Órale, entonces la mandan con lo que sería, por cierto, la versión de la India de la figura del Erota o del Cupido, ¿no? Que llega y le presenta a Flecha a Shiva y le presenta con Kali, ¿no? Entonces, Shiva se enamora y empiezan un acto sexual que se prolonga por milenios, ¿no? Y por milenios se mantienen teniendo sexo, pero este sexo nunca culmina. Nunca llegan al orgasmo, nunca llegan a la culminación y con ello nunca se llega a la creación del universo. Entonces, eso es un problema, porque antes Shiva tenía miles de años meditando y ya tiene miles de años teniendo sexo. Y no paran los dos, ¿no? Entonces, finalmente mandan a un dios a que le diga que, pues, oye, ¿qué onda, no? A que toque la puerta. Entonces, va a buscarlos. Y en el momento en que toca la puerta, eso distrae a Shiva y hace que Shiva eyacule. Esa eyaculación es la simiente del universo. Entonces, esa es una expresión mítica de este proceso, ¿no? Y fíjense qué interesante es, ¿no? Que contra el proceso de la caída de las tradiciones platónicas y cristianas, aquí el proceso de la creación es pensado como un proceso sexual, ¿no? Y más aún, ¿no? Una de las expresiones o de los yogas fundamentales en la Bhagavad Gita, ¿no? En este texto tan importante de la tradición de Krishna, ¿no? Se habla de los distintos yogas posibles, ¿no? Los caminos para llegar a la unidad otra vez, ¿no? Y se habla del camino del pensar, del camino de la acción desinteresada, del camino de la práctica, del camino de la meditación y del camino de la bhakti. Y es una cosa que me parece, no estoy tan de acuerdo en lo que dice Arnaud, ¿no? Arnaud dice es que las Upanishads son el camino del pensar antes de que sea fundamental el no pensar en de la devoción. Pero lo que él no ve es que la devoción es una devoción erótica. Y por eso la bhakti se expresa a partir de la poesía erótica, ¿no? Y que encontramos a personajes como Aka Mahadevi, ¿no? Y otros más, ¿no? Que van a rendir culto. Su práctica religiosa va a ser una práctica poética que va a ponerles en la posición de Shakti. O sea, a través del mito, ellas y ellos se proyectan a que están ostentando una relación erótica de algún tipo con la deidad. Puede ser una relación de padre a hijo o una relación de parejas, ¿no? Y aquí es muy interesante porque incluso los poetas hombres renuncian a determinarse como hombres al escribir la poesía y escriben, por ejemplo, como las campesinas a las que espía Krishna cuando era adolescente mientras se bañaban, las gopas, ¿no? Que se estaban bañando y Krishna adolescente las espiaba, ¿no? Entonces, ellas y ellos se proyectan a que son esas copas siendo espiadas por el señor de piel negra, ¿no? Y le escriben versos eróticos, versos que le escriben a su hijo, o versos que le escriben a su pareja, ¿no? Y esto nos abre una nota muy interesante, ¿no? Que es, al hacer fenomenología en la religión, al preguntarnos por el fenómeno religioso y las expresiones que alcanza, ¿no? Nos encontramos con una expresión del fenómeno religioso, tanto en la tradición de la India como, por ejemplo, en la tradición occidental, que es el erotismo, ¿no? Una forma en que es pensar a tradiciones místicas, y la poesía mística cristiana, por ejemplo, es una expresión erótica, ¿no? O sea, una expresión de deseo, de espera. Se habla mucho del matrimonio, de la figura del matrimonio con Dios, ¿no? Y son expresiones eróticas de lo sagrado, ¿no? Entonces es muy interesante, hay algo pensar que nos da que pensar desde el Tantra, de qué tiene de relación el erotismo y lo sagrado, ¿no? Tal que unas expresiones fundamentales de lo sagrado es una expresión erótica, una expresión de deseo y de deseo sexual, que también nos puede recordar mucho a el banquete. Se asciende a la Venus Urania a partir de la Venus Pandemos, ¿no? La Afrodita Pandemos, ¿no? O sea, se requiere del deseo sexual para ese deseo sexual ascender al deseo de la belleza, ¿no? Pero sin un demérito del deseo sexual, ¿no? Por último, bueno, ya hablamos del Brahman y del Atman, ya para ir cerrando, ¿no? Finalmente mete una cosa interesante, ¿no? Que es lo de el espacio, ¿no? El tema del espacio. El espacio. Y eso lo podemos leer en la página 47, ¿no? En la 47 hay una cita que lo ilustra bien, ¿no? Entonces dice, y lo que la gente llama Brahman no es sino este espacio fuera de la persona, y ese espacio exterior no es sino el espacio dentro de la persona. En ese sentido, el espacio, Akasha,
sirve de metáfora para el fundamento, Brahman, y su reflejo diversificado en los seres, Atman. Luego cita, pero que está citando porque usa abreviaturas. El Chandogya Upanishad. ¿No? Chandogya Upanishad dice, el espacio, Akasha, es su esencia Atman, que contiene todas las acciones, todos los deseos, todos los olores y todos los gustos. El espacio abarca todo el mundo, ni habla ni presta atención. Tan vasto como el espacio que nos rodea es el espacio del corazón. Vamos a hablar del corazón, muy importante. Este Atman es Brahman y tras la muerte se convierte en Brahman. El ámbito del cuerpo, ya fuera de la cita, en el ámbito del cuerpo uno debería pensar que el Brahman es la mente, mientras que el ámbito divino, el Brahman, se asocia con el espacio. También el espacio se asocia con al Brahman por ser aquello que comparten todos los seres, por ser ámbito común del enriquecimiento humano. Esta cita es fundamental. No sé si Arnau vio el peso de lo que está diciendo aquí. Esto quiere decir que el Brahman no es el uno, ¿no? ¿Con qué se dice el Brahman? Con el espacio. Y nos ya preguntamos qué es el espacio, ¿no? Entonces dice, el espacio es el Brahman hacia afuera y el Atman hacia adentro, ¿no? Pensemos en qué es el espacio, ¿no? Imaginemos el espacio más allá de las nociones tradicionales de la física, ¿no? Y pensemos por qué el espacio lo es todo y lo comparte con todo, ¿no? El espacio es el claro en que se dan las cosas. Es el abierto donde se manifiestan las cosas, ¿no? Claro, estamos hablando en términos de fenomenología, ¿no? Es el campo del presenciarse, ¿no? Es el lugar donde se hace manifiesto, ¿no? Existe la relación sujeto, en la que un sujeto se le presenta un objeto, ¿no? Por esa relación, va a decir Heidegger, de la esencia de la verdad, por ejemplo, se da por encima del espacio del claro, en que se presencia la cosa, ¿no? O sea, antes de la relación de que al sujeto se presenta un objeto, hay el campo de que las cosas se manifiesten, de que se hagan presentes, del presenciarse. Y eso es, en sentido, digamos, fenomenológico, el espacio, ¿no? Digamos, usando una analogía, es el escenario donde se hace manifiesto, lo que está ahí, lo que está delante, ¿no? El espacio de presenciarse, dirá Heidegger en la imagen del fin de la filosofía y las tareas del pensar, el claro es como es el light, el ligero del bosque, ¿no? El bosque está tupido, si lo viéramos desde arriba, hasta que de pronto hay un espacio en que no hay árboles. Y en ese claro vemos atravesar a la gacela, y finalmente al venado, ¿no? Vamos a atravesar al venado. Y entonces el venado se hace patente en ese espacio que permite la patencia, ¿no? Permite que se haga presente. Eso es como podemos ver el espacio aquí. Y el espacio tiene una naturaleza externa y una naturaleza interna, porque finalmente se da en ese entre de lo interno y lo externo, ¿no? Y eso lo podemos leer también como el Hort, como el Hidraya, como el corazón, ¿no? Cuando lo ves en tu corazón, lo ves en ese espacio. Es muy importante porque la idea de mente y de corazón en las tradiciones de la India va a ser esta idea del espacio de manifestabilidad. Por eso buscamos, en el budismo buscamos encontrar la mente verdadera, ¿no? Y esto es muy interesante, porque entonces Brahman y Atman, esa interpretación, no son el uno, sino son el ninguno, ¿no? Son el espacio, el darse, el abierto, el claro del manifestarse, ¿no? De lo ente, ¿no? El claro de manifestarse lo que es, ¿no? Claro, insisto, y aquí vemos, ¿no?, cómo se puede leer a la tradición de la India desde las tradiciones occidentales, ¿no? Y cómo nos encontramos con cosas muy interesantes para las dos cosas. De hecho, hay una tesis doctoral, no recuerdo de quién es, de una filósofa española, fue la de Ramón Falica, que habla precisamente de esto. Dice, la Advaita Vedanta a la luz de la noción de John Heidegger, ¿no? Y hace esta relación entre el claro de Heidegger, entre la comprensión del mundo y cómo se da la relación entre Atman y Brahman en la Advaita Vedanta. Es muy interesante, son como 600 veces en el que hace esta vinculación entre uno y otro, y toma Nisargadatta Maharaj como punto clave, por así decirlo. Esto que dices es bien interesante, ¿no? Y va a lo que decíamos al principio, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tuvo Heidegger a lo largo de su obra fue pensar esto, el claro del ocultarse. Él decía, ese es el reto.
La filosofía ha pensado siempre en lo que está presente. Yo quiero pensar el presenciarse mismo, la posibilidad de que las cosas sean, ¿no? Por eso esto es el ser, ¿no? Las cosas son, pero lo que permite que estén ahí es que hay un plano de manifestabilidad, un espacio, un lugar que permite que se muestren, ¿no? Es como la pantalla del cine, ¿no? Vemos siempre la película, durante 2000 años hemos visto la película, pero no vemos la pantalla, ¿no? O la linterna que echa luz sobre algo, pero ella misma se retrae en ese echar luz, ¿no? Y la gran bronca es pensar eso, ¿no? Y se pasó desde 1915 hasta 1974 intentando decirlo de algún modo en 1000 y 1000 libros, ¿no? Los publicados y los no publicados. Y ahora, a remontarnos a otros pensares, encontramos otras formas de formular esta planteamiento. O sea, y eso nos señala, ¿no? Heidegger decía que la tarea que había quedado en el tintero era la confrontación con los otros comienzos, ¿no? Con las otras formas de decir el ser, ¿no? Lo dice en el Germania, de Heidegger en Germania y el Rin, dice, tenemos que entender el pensar occidental, tenemos que hacer un recorrido para el pensar occidental para poder así confrontarnos con lo otro, con Asia, ¿no? Entonces vemos cómo en estos inicios, incipientes de la confrontación, encontramos vías para pensar el Brahman, y el Brahman como el claro. Bueno, que me de cuenta después Heidegger tiene mucha relación con el budismo zen, ¿no? Con la escuela de Kioto. Claro que la veremos, ¿no? O sea, ahí, para adelantarnos a lo que puede venir en el curso, Heidegger va a tener una relación interesante después de los años, bueno, en 1927, cuando del curso Ser y Tiempo, asiste Watsuji Tetsuro, uno de los filósofos de la escuela de Kioto, que el año posterior regresa a Kioto, a la Universidad de Kioto, donde está el primer gran filósofo japonés impartiendo clases, Nishida Kitaro. Nishida Kitaro tiene noticias también de Heidegger. Luego otro presente importante, Hajime Tanabe. Cuando está a punto de retirarse, Heidegger va a ingresar una solicitud para que el Instituto de Freiburg le dé el doctorado honoris causa, ¿no? Y otros autores posteriores, como Nishitani Keiji, van a hacer grandes estudios de Heidegger y lo van a leer desde la traducción, desde la tradición japonesa, la tradición del budismo zen, porque casualmente, o no, todos ellos venían de la tradición del budismo, del Zen o del Shin, y aparte de ser filósofos, eran practicantes del budismo. Entonces, van a hacer una filosofía que va, por un lado, a brevar de la tradición de la fenomenología hermenéutica occidental, y por otro lado, la tradición budista y religiosa del Japón, ¿no? Entonces, van a encontrar estos cruces, ¿no? Allá muy interesantes. Si a alguien le interesa eso, en la clase de 6 a 8 de la doctora Rebeca Maldonado, se está leyendo Indagación del Bien de Nishida Kitaro, ¿no? Entonces, pues les digo, saber en estas vías de pensar más allá de Oriente y Occidente. Disculpa, ¿qué día es la clase? Ahorita, jueves de 6 a 8. ¿Son los jueves? Si la de ella es jueves 6 a 8 y esta pues queda jueves de 4 a 6. Entonces, ¿En qué salón es, perdón? 306, ¿no? 308. Entonces pues, nos tendremos en temas de Oriente el jueves, ¿no? Y en ese sentido lo que decías, ¿no? Hay otra frase que cita Arnaud, ¿no? Dice, de una de las Upanishads, ¿no? Dice, aquel que incoloro ha creado todo el color. O sea, el Brahman, leído como espacio, como el lugar del presenciarse, es algo que incoloro da el lugar a que se manifieste el color, ¿no? Y claro, tú ves el color, pero no me alcanzas el color, ¿no? Y por eso es el espacio de la reabsorción. Entonces ya lo leí, Atman. El tema del sonido, muy interesante, ¿no? Este está en la página 40. Les leo varios pasajes porque creo que es lo más fácil para este tema, ¿no? 39-40. Dice, la afinidad entre el Brahman y el lenguaje sagrado confirió a la pronunciación de las sílabas un carácter teúrgico. Y las letras del alfabeto sánscrito pasaron a personificar diferentes aspectos del cosmos. Algunos himnos védicos conciben el universo primordial como un sonido puro. Dice más adelante, la vía entre el uno, Brahman, y la diversidad del mundo se establece mediante la sílaba Om. Todas las palabras se fundan en esta sílaba sagrada, la palabra del principio. El habla es la esencia del hombre, el verso védico es la esencia del habla, el habla y el aire vital forman una pareja. Cuando se acoplan en la sílaba Om, los dos satisfacen su mutuo deseo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Una de las características de la tradición de la India y lo que le ven a las tradiciones extremo-orientales,
va a ser el pensar el lenguaje desde el sonido, ¿no? La idea de que el sonido tiene un valor fundamental, ¿no? Existe esta idea, ¿no? De que hay sílabas como om, que son sílabas que en su sonido son creadoras, ¿no? Crean el universo, ¿no? Y que tienen un desafío, ¿no? Que en la medida en que se ha perdido su pronunciación adecuada, existe el riesgo de que al pronunciarse mal, tergiversen el orden, el ruta del universo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender mucho la noción tan profunda que hay de poesía en las tradiciones que vienen de la India, ¿no? O sea, el sonido no solamente es un medio artístico, ¿no? No solamente es el medio artístico que menos se resiste a que la conciencia lo transforme, como pensaba Hegel, ¿no? Es la salvaguarda de los sonidos y de los sonidos fundamentales, ¿no? Esto va a dar para que nazcan géneros de poesía en la India y que son importantes para el budismo, como son los dharanis, ¿no? Es poesía sonora, o sea, son textos que no tienen ningún significado gramatical, pero sí sonoro, ¿no? Y la idea es que en su recitación se evoca algún poder fundamental, ¿no? El clásico Gate Gate para Samgate Bodhisattva, que es el final del Sutra Corazón, ¿no? La idea es que es el corazón o la base del Sutra y la enseñanza de Buda es algo que no puede decirse, ¿no? Y como decían los presentes en sánscrito, ¿no? Si tú lees estas frases, parece que son frases sánscritas, pero la verdad es que no significan nada, ¿no? O sea, no tienen una hilación de palabras realmente, solo de sonidos. Y la idea es que en el sonido se recupera esta fuerza fundamental de la sonoridad, ¿no? Como espacio de creación del cosmos. Bueno, la liberación, otra vez volviendo al tema, desde esta idea del espacio, del Brahman y el Atman, es pensada como la reabsorción, ¿no? La idea de que a partir de la práctica, el Atman y esto es aquí algo sugerente, ¿no? Hay una cita bastante bonita sobre el Atman, ¿no? Que viene aquí, que dice, aquí está, los sabios lo consideran el sujeto de la experiencia, no siendo accesible a la mente dispersa, sino solo a la recogida. O sea, el Atman interpela a la mente recogida, ¿no? La práctica de la zeta lo que permite es que logre un recogimiento de la mente y que en ese recogimiento le interpele el Atman, el absoluto manifiesto en sí. Y en esa interpelación abre la posibilidad de la reabsorción, de que el Atman se disuelva en el Brahman, en el espacio de la manifestabilidad, más allá de los entes concretos, más allá de las cosas manifiestas, se reabsorba en el espacio. Y este proceso es pensado como otra forma de pensar la disolución o la destrucción del cosmos. O sea, el cosmos es este campo loente y una vez destruido se da un proceso de reabsorción al campo en que el cosmos está, ¿no? Como esta pregunta de la serie de Carl Sagan, ¿no? Bueno, ¿y el cosmos todo? ¿Dónde está el cosmos, no? Sería en el plano de manifestabilidad, ¿no? Diría quizás pensador de la India, ¿no? Y una vez destruido, se da la posibilidad de la reabsorción. Claro, aquí nos abre la pregunta, ¿no? La reabsorción se entiende literalmente como un proceso cósmico en que el universo se destruye eventualmente y entonces nos chupa el vacío. ¿O qué pasa, no? O, como decía Nishitani, ¿no? Es un proceso... Esos mitos guardan experiencias, ¿no? Hay una experiencia en la que sientes que el universo se destruye y que eres absorbido por el plano de manifestabilidad, ¿no? Y eso es a lo que se refiere la idea de que el cosmos se destruye o se reabsorbe, ¿no? Y por eso, para terminar, ¿no? Entendemos un poco más por qué en la India es tan importante la idea es más importante la idea de la destrucción del cosmos que la idea de la creación, ¿no? Porque es una deidad que merece más culto, la deidad que garantiza que todo se va a destruir, a la que garantiza que todo se haya creado, ¿no? Y cómo puede verse con devoción a la figura de la Kali danzante, ¿no? De la Kali cubierta de sangre con los ojos orbitados. Se supone que la Kali danzante simboliza justamente la reabsorción, la potencia sin agente, simboliza también los 52 cabezas cortadas, son los 52 letras del sánscrito, ¿no? Que una vez cortadas son el silencio, ¿no? Mientras que las 52 cuentas simbolizan la palabra, las 52 cuentas con cabezas simbolizan el silencio, ¿no? El fin de la palabra. Y finalmente, la decapitación de Shiva simboliza también el fin de la gente, ¿no? Y esto nos puede abrir ahí un campo para pensar desde ahí la idea de la acción del Wu Wei, ¿no? De la acción sin actuante, de la acción sin agente, de la tradición de China, ¿no?
desde la figura de esta acción reabsorbida, ¿no? Esta acción que ya no tiene agente, ¿no? Y pues claro, el culto a la acción sin agente. En fin, ¿no? Eso sobre el Vedanta, ¿no? Hoy tengan preguntas, comentarios, yo estoy un ratito platicando. Pues sí, es esto de, bueno, la relación que yo veo entre en la escuela de pensamiento, por ejemplo, el taoísmo y la idea de la no acción está en la armonía con el cosmos. Es esto de que cuando te das cuenta de que el universo es un juego, es decir, cuando sales, por así decirlo, de todos los esquemas sociales, de todas las redes de pensamiento, entras al puro ocio. Entonces, todo lo que se atraviesa en tu existencia es juego. En ese sentido, ya no hay como una gente que esté luchando contra la existencia, contra la vida. Ya no se está imponiendo a ella, sino que está fluyendo con ella. ¿No? Y yo que veo un vínculo entre el taoísmo y esta idea del juego cósmico. Sí, esto que es muy interesante porque, por ejemplo, vimos el semestre pasado a un filósofo japonés, a Watsuji Tetsuro, que escribió un texto que se llama Fudo, Antropología del Paisaje. No es traducido como Antropología del Paisaje en español. Y que analiza, ¿no? La fenomenología del espacio, cómo el paisaje determina el modo de ser de la gente, ¿no? Y entonces dice, los pueblos de Asia extremo oriental son los pueblos del monzón. El monzón es muy interesante porque a la vez que hace la vida inhóspita, en algún nivel también la posibilita, ¿no? O sea, por el monzón, que es un viento que jala agua del océano hacia la tierra, y eso hace que sea muy húmedo, ¿no? Entonces, eso hace que todo se oxide, que haya mucho bochorno, mucha humedad siempre, ¿no? Pero a la vez lo que hace que se dé el arroz, y que se den los árboles, y que se dé la vida, y que se den las plantas, ¿no? Entonces dice, los pueblos del monzón son pueblos que entienden que no pueden resistir a la fuerza de la vida, a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Si tú resistes al monzón, es la muerte. Y él dice, en cambio, los pueblos del desierto, los pueblos que nacen de Medio Oriente, son pueblos para los cuales la naturaleza es la muerte. O sea, si tú no resistes al desierto, te mueres. Pero si tú resistes al monzón, te mueres. Entonces dicen, eso hace que los pueblos del desierto sean pueblos guerreros, mientras que los pueblos del monzón sean pueblos religiosos, pueblos poéticos, ¿no? Claro, es una generalización, una sobregeneralización, pero es interesante, ¿no? Él pensaba esto desde la experiencia del monzón, ¿no? En los pueblos de Asia, ¿no? Que se extiende, claro, desde la India hasta China y Japón. ¿Cómo se llamaba el libro? Fudo en japonés y en español se llama Antropología del Paisaje. Creo que la ENA lo sacó y está en línea en el grupo de Facebook que tenemos. Pues ahí está, hace algo tiempo. Es una publicación algo vieja, pero sí está ahí en línea. Pues no sé qué tan acertado sea, pero en Siddhartha se expone más o menos estas ideas. Bueno, creo, no sé, a mi entender, que se comprende más viendo la parte conceptual del libro que simplemente aunque leyéndolo ahora me pareció, no me gustó, igual no soy de comentario, pero creo que viene la relación espiritual, se entiende mejor lo que está haciendo Eso que es muy interesante, ¿no? Y va a lo que comentábamos, ¿no? O sea, como en la tradición intelectual y luego en la cultura en general veremos aparecer en el siglo XX estas ideas como algo que entra al escenario de la discusión. Siddhartha de que sin duda es uno de los primeros textos que introducen estas ideas a los grandes públicos, ¿no? Y que las introducen como un desafío, ¿no? Así como, bueno, tú te esperas todo esto, pero ahora esto, ¿no? Está esta otra tradición que tiene todo esto que decir, ¿no? Y pues abrió muchas mentes en los años 60. Pero nosotros planteamos quizás una opción más balanceada de preguntarnos por esto. Bueno, una cosa que pensaba en esto de la diferencia entre el Vedanta y el budismo, ¿no? Porque como dices, por
parece que cuando Buda está meditando encuentra que no hay un yo, ¿no? Y entonces aparece esto del Atman, de que no hay yo. Pero también he leído interpretaciones que dicen, en el fondo, el budismo y la tradición Vedanta no son tan disímiles, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el yo verdadero del Vedanta no es el yo como lo entendemos normalmente, ¿no? Como ese yo empírico, sino que nuestro yo verdadero es Brahma. Y Brahma son todas las cosas, entonces se disuelve en el cosmos entero, por así decirlo. Traducido al lenguaje budista sería la nada, el vacío. Es decir, eso que no tiene forma y que manifiesta todas las cosas. Entonces, ¿hasta qué punto hay una diferencia auténtica entre el budismo y el Vedanta, por lo menos en su vertiente mística? Eso que preguntas es bien sugerente, ¿no? Porque, o sea, van a preguntarnos también, ¿y dónde está su punto común? ¿No? Decía Nishitani, ¿no? Que cuando estudiamos las religiones, es interesante encontrar sus coincidencias, porque en las coincidencias encontramos el germen de la experiencia religiosa fundamental del género humano, ¿no? O sea, todos tienen idiomas diferentes porque escriben lo mismo, ¿no? A lo mejor están escribiendo lo mismo. Eso, él lo veía eso cuando conocen ellos a Eckhart, ¿no? Dicen, bueno, es que Eckhart nunca supo de Japón, nunca supo de Buda, nunca supo de nada, pero bien la experiencia que describe, qué parecida es a la nuestra, ¿no? Parecida a la que haya escrito nuestra tradición. ¿Cómo es posible? Pues puede ser que lo que pasa es que Eckhart y Dogen vieron lo mismo, ¿no? Lo que sea que es eso, vieron lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? En las tradiciones místicas védicas, pues, que tanto no hay un acceso, ¿no? A una experiencia de lo mismo, ¿no? Es otra cosa importante de las Upanishads. Las Upanishads le van a dar importancia a la experiencia y a la transmisión, que luego va a ser algo muy importante dentro del budismo, particularmente del budismo en China y en Japón, ¿no? El budismo Zen, por ejemplo, va a ser un budismo muy de la transmisión directa, ¿no? Más que de los textos. Es un budismo que va a pensar mucho la relación maestro-alumno y la experiencia, ¿no? O sea, no es algo que te puedo explicar, es algo que tú tienes que ver. Y solo si desde la práctica tú lo ves, es que podrás entender todo esto, ¿no? Decía el famoso texto, ¿no? De, eso dices tú, eso dice el texto, pero ¿y tú qué dices? Contaba de un especialista en sutras que llegó de con maestro y dice, bueno, soy de los sutras, ¿tú qué dices? O sea, y que es el mismo, creo que es, no sé si es la misma anécdota o es una parecida, ¿no? Que igual llega a los sutras un especialista con un maestro zen, y dice, ven, vamos a platicar, y lo sienta en su oficina donde recibe a los alumnos, ¿no? Y le sirve el té, ¿no? Entonces están hablando y él empieza a servir té. Y le sigue sirviendo hasta que se desborda la taza. Y sigue desbordando, y sigue sirviendo. Y dice, oiga, maestro, no me sirva ya, no sé qué. Y él le dice, como está la taza, está tu cabeza. ¿Cómo esperas tú que entre algo si está llena de tantas cosas? Dice, pues, o sea, para entender a los sutras, a lo mejor hay que no entenderlos, ¿no? O sea, hay que abrir ese espacio, ¿no? Decían, también es una idea del taoísmo, ¿no? O sea, de que para aprender hay que desaprender primero. Hay que liberar el espacio antes de esperar que se llene, ¿no? Y bueno, también es esta idea de si te encuentras el Buda en el camino, mátalo. O sea, tú tienes una idea del Buda en tu cabeza y de la práctica del Buda. Entonces, para acercarte al verdadero Buda tienes que matarlo primero, tienes que matar. Y con lo que crees que es el camino del Buda. Esa idea es de Nietzsche, uno de los fundadores intelectuales de la tradición del budismo Chan, que luego se convirtió en el Zen en Japón, ¿no? Y sí, justo, y pensemos, ¿no? Lo parecido que es a la idea de la Kali danzante. O sea, literalmente Kali mató a Shiva, ¿no? La adoración suprema a Shiva es matar a Shiva. Es quitarse esa idea de Shiva, ¿no? Si en el camino de la práctica te encuentras a Buda, mata a Buda, si te encuentras a los patriarcas, mata a los patriarcas, te encuentras a tus padres, mata a tus padres, te encuentras a tu maestro, mata a tu maestro. Y así verás el camino, ¿no? Algo así va la cita de Nietzsche. Sí, bastante. Y decía Eckhart sugerentemente igual, ¿no? Pidámosle a Dios que nos libre de Dios, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, por ahí. Pues, si no hay más, pues ya. Vamos a poner más por ahora. ¿Qué hacemos la que viene? ¿Qué propones? Creo que había.
Yo había sugerido una lectura de un capítulo de un libro que se llama Filosofías de la India, de un alemán que se llama Hans Zimmer. Es un capítulo sobre tantrismo. Pues podemos revisar eso. No sé si alguien tenga alguna otra sugerencia, una mejor sugerencia. ¿No? Pues subo la referencia al grupo. ¿Tú estás en el grupo? ¿No? Ah, bueno. ¿Cómo está? Es el grupo. Es el grupo de filosofía. Ajá. Doy otro para la materia, para la clase. ¿De allá? Doy grupo de esa materia. Creo que hay una lista de correos de la de allá, pero... Pero ella la tiene. Vamos a preguntar. Ese grupo de Facebook. Ahí. Bueno, pueden ahí agregarse. Tenemos varios archivos, documentos. Y bueno, subir el de Hans Zimmer, la parte de la entrevista. Muchas gracias.